Pues he conseguido 4 medallas olímpicas, con lo que por ahora soy la mujer española con más medallas olímpicas de la historia. Me cojo la pierna y la cojo y tiro atrás. Como entrenadora me gusta aportar lo que me hubiese siempre gustado recibir como nadadora, ¿no? Pues ese empuje hacia tus logros, ¿no? Esa guerra psicológica para creer en ti y creer que puedes lograr si quieres algo. A mí como nadadora la sincronizada me ha dado mucho en mi vida y ahora quiero como entrenadora transmitir los valores del deporte y también lo que el deporte te puede dar como persona, ¿no? Que es pues, el esfuerzo, el luchar por un objetivo, el trabajo en equipo. De aquí, súper adentro del estómago, súper fuerte el pecho y lo de la remada hacia afuera, ¿vale? Les enseño no solo la técnica, sino a disfrutar en el agua y a comerse el mundo, ¿no? Es también como ser un deportista de verdad. Español y en 3 Juegos Olímpicos conseguimos 3 diplomas y una medalla de plata olímpica en Pekín 2008. Ahora actualmente trabajo en Estados Unidos como talent coach y con la selección americana. Ok, vamos a girar la mano, vamos casi a tocarnos los hombros, súper plana, plana. Ok, chicas, si no tenemos las manos planas no podemos subir. Empujando el agua hacia el fondo de la piscina súper fuerte. ¿Ok? ¡Fuerte! La sincronizada necesita muchísimas horas de entrenamiento, tiene que estar todo súper sincronizado, por lo tanto hay que trabajar muchísimo y hay que aportar un montón. Es dificilísimo conseguir éxitos, igual que en cualquier deporte, pero para eso se está trabajando, para poder en un futuro, a lo mejor a largo plazo de 5 o 10 años, poder conseguir tener, ¿por qué no?, un equipo potente nacional de Chile. ¡Muy bien! ¡Eso! Todos hacéis es venir a hacer esto. Remar debajo del pie, el cuerpo 50 kilómetros al frente y de aquí palanca para atrás. Respiro, bajo la cabeza, máxima atrás, no, todavía no. 5, 7, 8, 1. Y cuéntenme, ¿qué quieren ser ya creciendo ahora? ¿Quieren ser las reinas del nado sincronizado? Sí. ¿Les ha tocado participar en campeonatos? Sí. ¿Cómo les ha ido? Bien.
creen que le ve mejor ahora con ella? Sí. ¿Están orgullosas de estar aquí? Sí. Eso es lo bueno.